envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. En este momento queremos compartir la lectura del pasaje del capítulo 9, los versículos del 1 hasta el 9 también. Bueno, vamos a leerlos alternativamente. Dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hasta ahí es la palabra, el pasaje que vemos el día de hoy. Antes de compartir el mensaje de este día, vamos a hacer juntos una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en este momento porque tú nos bendices con tu palabra. Tú hoy en este día vienes también a través de esta palabra y de tu Espíritu Santo a nuestro encuentro. Haz resplandecer tu luz sobre nosotros hoy. Ayúdanos a ser derribados de todo concepto extraño y que nos aparta de ti, para que podamos tener un encuentro contigo también a través de esta palabra. Guíanos, Señor, te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 5. Leámoslo juntos y a una voz. ¿Ya? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hoy vamos a hablar de la derrota del cazador. El libro de Hechos destaca a un joven fariseo llamado Saulo, que se convirtió en un feroz enemigo de los cristianos. Esto se debió a su profundo celo por la religión judía. Este celo lo llevó a pensar que los discípulos de Jesús eran una maliciosa amenaza. Pero él no actuaba por mera crueldad. Estaba convencido que hacía lo correcto al tomar el papel de defensor de su religión. Aún así, estaba equivocado. Cuando observo su vida devota, con un profundo amor a sus ideas religiosas, no puedo dejar de pensar en mi vida pasada. Crecí en una familia tradicional católica, como muchas personas de nuestro país. Asistí a un colegio católico y era un participante regular de la Iglesia Católica. Recibí los sacramentos. Me gustaba ser elegido como monaguillo. Tocaba la guitarra y cantaba en las misas, y hasta llegué a ser catequista. Toda mi formación religiosa giraba en torno al catolicismo, considerando esta creencia como la verdadera. ¿Por qué? Simplemente porque era la religión que me habían inculcado de niño, y porque creía que era la religión legítima, o la iglesia legítima, que seguía la sagrada línea de San Pedro. Y porque muchos otros seguían la misma religión, así que no podía estar equivocado. En definitiva, era católico por tradición heredada y porque no conocía nada más. En ese ambiente aprendí que los protestantes eran desertores de la fe, traidores que se apartaron de la verdad para rivalizar contra la sagrada Iglesia de Dios.
Por eso crecí con una profunda repulsión hacia los evangélicos, por ignorancia y por celo a mi religión. Sin saberlo, a quien estaba rechazando era el Señor, en quien afirmaba creer. Aún así, al igual que con Saulo, Jesús vino a mi encuentro con amor, no para destruirme, sino para salvarme y llamarme a su gloriosa labor celestial. También en este día, el Señor te está llamando a vos. El Señor nos busca como a Saulo. Su intención no es destruirnos, sino hacernos de nuevo, para quitarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz, para arrancarnos del camino de la muerte y llevarnos a las sendas de la vida. Hoy también Jesús quiere venir a nuestro encuentro. Él viene a nuestro encuentro con su extraordinario resplandor de amor para abrazarnos con su salvación y otorgarnos su misión. No hay enemigo tan sucio o perdido entre los hombres al que el Señor no ame. Si abrazó con ternura a Saulo, un voraz perseguidor al que transformó con su poder, ¿cómo no podrá recibirnos también a nosotros? La derrota del cazador no es más que una maravillosa muestra de amor, no solo a los perseguidos, sino sobre todo al cazador mismo. Para el Señor, cada hombre es objeto de su amor y en sus manos puede volverse un admirable instrumento de bendición para el mundo entero. Amén. El joven Saulo, fervoroso defensor de la religión judía, se había declarado un acérrimo enemigo de los discípulos de Jesús. La palabra nos deja esto en claro al mencionar que él asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo estaba enfocado en cumplir su propósito de exterminar todo rastro de cristianismo, porque consideraba a este nuevo grupo una herejía que amenazaba a su pueblo. Así que se concentró con todas sus fuerzas a perseguir y a cazar a los seguidores de Jesús. No obstante, la feroz persecución que encabezaba en Jerusalén no le fue suficiente. Por eso, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo quiso extender la persecución más allá del territorio de Israel. Quiso salir a apresar a los seguidores de Cristo en la ciudad siria de Damasco, a más de 200 kilómetros de distancia. De esta forma, aquel que vivía para asolar a los creyentes obtuvo cartas de recomendación del sumo sacerdote que legitimaban su cacería. Saulo, que se convertiría luego en el poderoso apóstol Pablo, confesó un tiempo después: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Saulo pretendía arrestar a los discípulos de Jesús que estaban en el exterior y traerlos a Jerusalén para que allí fuesen condenados. En realidad, el sumo sacerdote no tenía autoridad política alguna para exigir una extradición. No tenía poder para pedir el arresto de nadie en el extranjero y hacerlo traer ante su presencia. Pero su autoridad moral y religiosa era tal que los judíos escuchaban sus normas más allá de la región en la que estuviesen y obedecían sus mandatos. Por eso, las cartas del sumo sacerdote que Saulo llevaba consigo le daban una imponente autoridad. Él iba a Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿De qué camino? ¿De la iglesia del camino? ¿De qué camino? Del camino del Señor, del camino de la salvación, del camino de la vida, de Cristo mismo, que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Saulo perseguía a los que andaban en Cristo,
a los que habían sido redimidos por él. Jesús declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Saulo transitaba por las tinieblas de la muerte. Él no sabía que su accionar en contra de la iglesia lo volvía un instrumento del diablo, porque más que los religiosos de la época, era Satanás quien se desesperaba por detener la expansión del evangelio de Jesús, para que las almas no fuesen salvas, para desvalorizar el sacrificio del Hijo de Dios, para dañar al Padre Celestial frente a su mayor muestra de amor. Saulo estaba inmerso en la oscuridad, pero él no lo sabía. Aún así, su encuentro con el Señor dejaría en evidencia su estado espiritual. La palabra nos dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz. Si bien Saulo se había propuesto ir a la ciudad de Damasco para cazar a los cristianos, no pudo arribar a ella. Antes de su entrada, fue sorprendido por un intenso resplandor que lo envolvió con su luz. Ese resplandor provenía del cielo, provenía del Señor. Pablo mismo describió la fuerza de esa luz diciendo que era a mediodía vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Encandilado por aquella luz celestial, el cazador cayó derrotado, abatido, fulminado, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta voz reclamaba más que una respuesta. Reclamaba que Saulo examinara su corazón, que examinara los motivos que lo habían conducido hasta el lugar donde se hallaba. ¿Dónde se originaba el furor al arremeter contra la iglesia? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Qué ganaba con hacer esto? ¿Contra quién estaba dirigiendo su ira? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde el piso, lo único que Saulo pudo pronunciar fue: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Vencido y temeroso, seguramente ya se había dado por muerto. ¿Te imaginas? Ya se hubiera dado por muerto. Pero necesitaba saber quién era el que hablaba en medio de ese resplandor. No conocía a aquel que lo había sorprendido en su camino. Por eso sus palabras no representaban una confesión de fe, representaban una confesión de terror, una expresión de terror. Estaba totalmente amedrentado. ¿Quién eres, Señor? Entonces la voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús resucitado había venido a encontrarse con Saulo para detener su marcha avasalladora y enceguecida contra sus redimidos. Pero además, para extenderle con amor su salvación al más cruel enemigo, para reclutarlo para su misión. Con sus palabras, Jesús le hizo ver a Saulo a quien estaba persiguiendo en realidad. Su persecución no era contra los creyentes, sino contra Jesús mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este fue un encuentro completamente inesperado para Saulo. Jamás pensó que algo así podría sucederle. Pero esta era la única forma de detener a aquel que asolaba a la iglesia con temible oscuridad, era encandilarlo con la luz del amor. Jesús hubiera podido aplastarlo como una mosca, pero el Señor
lo amaba y tenía un propósito especial para él. El Señor sabía que Saulo había estado actuando por ignorancia. Por eso le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Una cos es la patada violenta que un animal da hacia atrás para atacar a quienes considera una amenaza y que se encuentran a sus espaldas. Con esta patada, las bestias pueden incluso matar al que agreden sin siquiera verlo. Al igual que un animal enfurecido, Saulo estaba dando impetuosas patadas hacia atrás contra quien no conocía. Pero con sus intensas agresiones no hacía más que dañarse a sí mismo. Se iba hiriendo más y más porque estaba dando enérgicas y encolerizadas patadas contra un aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que, finalmente, el cazador fue cazado. Saulo creyó que no habría nadie más fuerte que él, que nadie tendría mayor autoridad que él, que nadie podría detenerlo, que nadie sería capaz de hacerle frente. Saulo se creía imbatible. Y esto era verdad. Esto era verdad. No había hombre alguno que pudiera oponérsele. Pero Dios sí podía frenar su marcha, porque nadie es más fuerte que el Señor. Cristo amaba a su iglesia y Él la custodiaba con su poder. Pero Cristo amaba también a Saulo y salió a buscarlo para conducirlo a la vida. En realidad, la derrota del cazador es la derrota del diablo, el más furioso enemigo. Satanás fue desbaratado en sus intentos por destruir al pueblo de Dios y además perdió a su más valioso guerrero. Porque el amor de Cristo venció. El amor de Cristo venció. Hoy también son muchos los que se oponen a la iglesia del Señor y quieren exterminar su obra. Muchos miran con desprecio a los cristianos, se burlan de ellos y los hacen a un lado por su fe. Aún así, el Señor también ama a los perseguidores y los espera. Dado que Jesús ama a su iglesia y la resguarda, podemos estar seguros que Él actuará contra toda oposición que atente contra sus redimidos. Pero no hay que olvidar que el Señor ama a todos, también a los cazadores. Él puede conmover y transformar aún al más recio opositor. Así lo hizo con Saulo y así también lo hizo con nosotros. El mismísimo Pablo nos recuerda. Y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente. Por lo tanto, no decaigamos ante la persecución ni las adversidades que nos rodean. Dios está en control. Tampoco decaigamos ante aquellos que nos demuestran un corazón duro y se oponen a la fe. A su tiempo, el Señor hará resplandecer su luz y manifestará su indestructible poder. Amén. El cazador había caído fulminado ante un intenso resplandor y ante la voz del Señor. Desde el suelo, entonces, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta ahora, Saulo había llevado una vida dependiente de sus propios impulsos. Él se atribuía toda autoridad, pero ahora se vio forzado a expresar su rendición total ante Jesús y a pedir condiciones de paz. Nunca había considerado que podía estar equivocado. Nunca había pensado que él era un terrible pecador y enemigo de Dios. Pero ahora había sido confrontado y derribado.
Señor, ¿qué quieres que yo haga?, le dijo. No obstante, lejos de darle una respuesta clara y una dirección precisa, el Señor le ordenó que entrara a la ciudad y esperara a que se le dijera lo que debía hacer. Estas palabras estaban cargadas de incertidumbre. ¿De qué forma se le diría lo que debía hacer? ¿Quién se lo diría? ¿Hasta cuándo debería esperar? ¿Qué tenía que hacer mientras esperaba? Saulo había perdido por completo el control de la situación y hasta el control de su propia vida. De este modo, fue desposeído de todo. Nada de lo que había construido en el pasado parecía tener sentido. Sus antiguos conceptos, su formación e identidad religiosa, sus propósitos, su celo por el judaísmo. Toda su vida había sido reducida a la nada. Su mundo se había derrumbado tras su encuentro con Jesús. Y además, estaba totalmente perdido y a la deriva, quebrantado, humillado, derrotado. Para colmo, había perdido hasta la vista. No podía ver nada. Había quedado ciego. El relato nos dice que cuando Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Y no comió ni bebió. Saulo había sido completamente despojado. Ya no sabía qué hacer ni hacia dónde dirigirse. No veía, no comía, ni bebía. Y no le quedaba opción que ponerse a disposición de otro. Había perdido el control de todo. Saulo había perdido el control de todo. Pero fue recién entonces cuando el Señor tomó el control de su vida y comenzó en él su obra. Amén. Es así también con nosotros. Cuando vemos derrumbarse todo, cuando nos sentimos perdidos y despojados, cuando no sabemos qué hacer o hacia dónde ir, cuando descubrimos que habíamos estado equivocados y sumergidos en el pecado, sentenciados a muerte, cuando sentimos haber perdido el control aún de nuestra vida, allí es cuando el Señor puede tomar el control y comenzar a obrar si nos rendimos ante Él. Si sacamos nuestra bandera blanca y renunciamos a nuestros propios deseos para dar lugar a su intervención. Frente a nuestras limitaciones, nuestros conflictos, nuestra incertidumbre, nuestra vida sucia y pecadora, el Señor aguarda nuestra rendición para comenzar a actuar. En nuestra debilidad aflora su poder. Su victoria llega a nosotros cuando nos rendimos a Él y renunciamos a nosotros mismos, dejando que Él nos reine. Su bendición llega a nosotros cuando le entregamos el control de nuestra vida. Jesús declaró el propósito de su venida a este mundo al decir que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. También dijo que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto lo demostró claramente en su encuentro con Saulo, a quien buscó con amor por más que éste hubiese procurado dañarlo. Cristo no pensó en destruir a Saulo, sino conducirlo a su salvación. Tampoco Jesús busca nuestro mal. Él no viene a nuestro encuentro para condenarnos, sino para manifestarnos su amor, para abrazarnos y conducirnos a la vida, más allá de nuestra imperfección, de nuestra enemistad, de nuestros orgullos. Sin embargo, el Señor debe quebrar toda nuestra vida vieja. El Señor debe quebrar toda nuestra vida vieja para poder hacernos de nuevo, tal como lo hizo con Saulo. El Señor necesita quebrar toda tu vida vieja
para hacerte de nuevo. Así también lo entendió el salmista, que proclamó: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado. Alcemos nuestra voz de rendición ante el Señor Jesús. Reconozcamos nuestra necesidad de Él. Recibamos su salvación. Confesémoslo como nuestro Salvador y Señor. Démosle el control de nuestra vida y Él obrará. Él nos asignará un lugar eterno a su lado en la gloria celestial. Pablo proclamó: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Seguramente, ante el resplandor que lo rodeaba, Saulo debe haberse sentido sentenciado a morir. Él no podía reconocer que Jesús había venido a abatirlo a fin de hacerlo de nuevo. Esta era su mayor bendición. Había experimentado un encuentro personal con Jesús. Un encuentro que lo dejó devastado y a la espera de ser restaurado. Pero era un encuentro glorioso y personal. Porque a pesar de estar acompañado, la palabra nos deja observar que su experiencia con Jesús fue una cuestión personal. Saulo vivió su propia experiencia. Por más que quienes lo acompañaban fueron testigos del acontecimiento, no obtuvieron un encuentro con Jesús como Saulo. Hechos nos dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Además, el mismo Saulo declaró: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Los acompañantes de Saulo fueron testigos de un hecho sobrenatural. Vieron la luz, pero no identificaron a nadie. Oyeron la voz, pero no entendieron lo que decía. Solo Saulo pudo ver al que había venido a su encuentro y comprendió su mensaje. Él lo experimentó en carne propia y en espíritu propio. Pero quienes venían con él solo se asombraron de algo inexplicable y vieron los efectos de este acontecimiento que este acontecimiento produjo en Saulo. Fueron espectadores externos, pero no protagonistas del encuentro con Jesús. Al igual que estos acompañantes, también hay muchos como ellos en estos días, también dentro de la iglesia. Ven y se admiran de la obra que Jesús hace en los otros, reconocen lo sobrenatural, son testigos de la transformación y los efectos en la vida de los demás, pero no alcanzan una experiencia personal con Jesús. Son solo espectadores de la obra del Señor. Ven la luz, pero no identifican a Cristo. Escuchan su voz, pero no entienden lo que está diciendo. Son simples acompañantes de los redimidos. Sin embargo, Jesús quiere venir al encuentro de todos para que podamos conocerlo y entender su voz de forma personal. Él quiere que como Saulo alcancemos una experiencia propia. Tal vez no como le sucedió a él. Tal vez no haya ninguna luz que no se trate de alguna luz envolvente que nos encandile. Tal vez no escuchemos audiblemente su voz, pero Él nos trae su presencia y nos revela su salvación a través de su palabra y a través de la estremecedora obra de su Espíritu Santo, cuando le presentamos nuestra rendición. Dios no quiere que seas un simple espectador. Dios no quiere que seas un simple espectador. No quiere que vivas como un acompañante. Él quiere que seas protagonista en su obra. Quiere que tengas tu propia experiencia por encontrar a Jesús. Escuches su voz y descubras en Él a tu Salvador y Señor. Amén.
¿Ya experimentaste un encuentro con Jesús? ¿Ya tuviste un encuentro personal con Jesús? No des más coces contra el aguijón. Declara tu rendición ante Él. Dale el control, dale tu vida. No hay mayor seguridad y esperanza que dejar todo lo que somos en las manos de nuestro Señor. Amén. Por más que Saulo había quedado ciego, ahora podía ver la verdad. Por más que estaba ciego, ahora podía ver la verdad. Había sido librado de la ceguera espiritual y estaba siendo transformado en una nueva criatura por la intervención de Cristo. El Señor jamás abandonará a su iglesia. Él detendrá toda oposición y asegurará su expansión. Pero su amor hacia la humanidad es inalterable. Él nos busca a cada uno de nosotros en particular. Así lo demostró con Saulo. Así lo demuestra con nosotros que, habiendo sido enemigos, nos ha reconciliado con Dios a precio de su propia sangre. El Señor viene hoy a tu encuentro por medio de su Espíritu Santo y de su palabra. Él quiere transformarte. Él quiere darte una nueva vida. Todos somos pecadores y todos merecemos ser condenados. Como Saulo, por más que hayas sido abatido, por más que te sientas derrumbado, por más que hayas vivido como un cazador, un cruel cazador, Jesús te espera. Abrile tu corazón, declara tu rendición y recibí de Él el regalo de su salvación eterna. Solo por la fe en Jesucristo, solo por la fe en Jesucristo, el único Salvador y Señor. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Señor, por haber venido a nuestro encuentro cuando vivíamos como enemigos, andando en la oscuridad del mundo y sin ser conscientes de esto. Gracias, Señor, por traer la luz resplandeciente de Jesús a nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos traído tu salvación y habernos bendecido también con una misión gloriosa. Señor, no queremos vivir como espectadores ni como acompañantes. Queremos nuestra experiencia personal contigo. Ayúdanos a vivir siempre experimentando tu luz y escuchando tu voz. Y seamos también nosotros testigos de tu obra hacia el mundo, revelando que solo Jesucristo es el Salvador y Señor. Padre, gracias por cuidarnos. Gracias por tu promesa de estar siempre con nosotros. Danos tu amor, ese amor con el que nos amaste y ese amor con el que también amas a las almas que están perdidas e incluso a quienes se oponen a ti. Muchas gracias te damos por tu palabra, te damos gracias por todo. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Envíame a mí.